Vamos a ver en este vídeo un tipo de transformador peculiar. Es el llamado autotransformador. Bien, como vemos, la configuración del autotransformador, si lo comparamos con el transformador, es que este tiene solamente un bobinado por fase, tanto si es elevador como si es reductor. Es decir, tanto como si queremos que a partir de un voltaje primario obtener un voltaje secundario mayor, elevadores, o si a partir de un voltaje primario mayor queremos un voltaje secundario menor. Bien, esto quiere decir que si tenemos un transformador monofásico, un autotransformador monofásico va a tener un solamente bobinado. Si tenemos un autotransformador trifásico, va a tener 3 devanados. La diferencia está en que un transformador monofásico tiene 2 devanados, uno que hace de primario y otro que hace de secundario. Bien, el autotransformador, dentro de unos límites, tiene muchas ventajas respecto al transformador. Pero voy a empezar por sus limitaciones, las dos limitaciones más importantes que va a tener el autotransformador. La primera, no tiene aislamiento eléctrico entre el primario y el secundario. Como vemos, una parte de ese bobinado es común a primario y secundario. Común a primario y secundario. Por lo tanto, el aislamiento eléctrico que tienen los transformadores aquí no existe. Eso tiene su peligro. Veamos qué sucede si en el autotransformador elevador se abre la bobina común al primario y al secundario. En ese caso, prácticamente el voltaje que estamos aplicando al primario sería el que tendríamos en el secundario. Por lo tanto, el secundario, en lugar de trabajar a un voltaje 2 nominal, estaría trabajando prácticamente al voltaje del primario, a un voltaje 1. Eso puede tener sus peligros si el elemento que tenemos aquí conectado está trabajando a un voltaje inferior al que para el cual está diseñado, porque ese funcionamiento puede ser errático con las consecuencias que puede tener en el que no tenga definido el funcionamiento estable. Bien, en el caso del transformador reductor, sí ocurre eso, lo mismo, es decir, se abre la bobina común para el primario y el secundario. Resulta que ahora todo el voltaje que tenemos en el primario prácticamente lo vamos a tener en el secundario, con lo cual lo más probable es que lo que esté aquí conectado pues se deteriore. Eso por un lado. Por otro lado, si no tenemos nada aquí conectado, el hecho de que esté todo el voltaje primario aquí sin que nos demos cuenta, pues tiene su peligro para el operario. Bien, eso es una de las limitaciones que tiene, la falta de aislamiento entre primario y secundario del autotransformador. Otra limitación es la de que va a tener su sentido, es decir, comparado con un transformador, se va a poder utilizar siempre y cuando las relaciones de transformación se acerquen a 1. De hecho, para los que son elevadores, para una relación de transformación de 1/3 hacia 1, de 1/3 tirando hacia la unidad, y para los que son reductores, desde 3 tirando hacia la unidad, puede tener sentido su uso si lo comparamos con un transformador. Por debajo de 1/3 o por encima de 3 ya es más discutible si compensa o no compensa usar un autotransformador o usar un transformador. Bien, pues aparte de esas dos limitaciones, todo lo demás que tiene el autotransformador respecto al transformador son ventajas en cuanto a volumen y en cuanto a pérdidas. Bien, los autotransformadores también son reversibles. Eso quiere decir, por ejemplo, tomando este reductor,
que si yo pongo aquí un voltaje mayor que quiero transformar, obtendré en el secundario un voltaje menor. Pero eso no me impide el que yo pueda conectar aquí un voltaje menor y obtener aquí el voltaje mayor. Claro, en este caso este haría de primario, pues, por lo tanto usaría la nomenclatura de primario V1 y este haría de secundario, por lo tanto utilizaría la nomenclatura de secundario V2. Esta nomenclatura que tenemos aquí de mayúsculas y minúsculas lo veremos más adelante, también tendría que cambiarlas. Bien, lo mismo que he dicho para el reductor vale para el elevador, es decir, si este es un elevador, conecto V1 aquí más pequeña y voy a obtener en el secundario una V2 más grande, pero puedo conectar aquí la V grande como primario y obtener aquí la V más pequeña como secundario, es decir, son totalmente reversibles. Bien, ¿qué configuración tienen? Bueno, pues puede ser de columnas o puede ser también tipo acorazado. Yo sé que ya vimos en la explicación del transformador, la misma estructura que los transformadores. En general aquí que aparecen tres terminales de las bobinas, en un autotransformador ya montado, uno de los terminales va a 2 puntos, para primario y secundario, como corresponde al punto común del autotransformador. La relación de transformación es exactamente igual que para los transformadores, es decir, esta que tenemos aquí. Es ideal, pero se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones, sin cometer error. De hecho, de forma práctica se puede utilizar prácticamente siempre. Vamos a ver cómo funciona el autotransformador. Voy a coger, por ejemplo, para empezar, un transformador reductor, es decir, un voltaje primario superior y un voltaje secundario inferior. Bien, pues al igual que el transformador, cuando apliquemos un voltaje a la entrada, que queremos transformar, se va a generar una fuerza magnetomotriz a través del bobinados. Esa fuerza magnetomotriz va a inducir unas fuerzas contraelectromotrices. O sea, va a inducir esa fuerza magnetomotriz, va a dar origen a un flujo magnético, como ya sabemos, y ese flujo magnético variable pues va a inducir unas fuerzas contraelectromotrices. Una de esas fuerzas contraelectromotrices vemos que es común al primario y al secundario. Bien, si es circuito abierto, o sea, aquí no tenemos nada, por el autotransformador habrá una única corriente que recorrerá el primario. Si conectamos una carga, es decir, si cargamos el autotransformador, le ponemos aquí lo que queramos alimentar, se va a producir un circuito en el secundario. Es decir, va a aparecer una corriente que se va a oponer a la corriente que viene del primario, la que llamamos I. Bien, aplicando a esta toma que tenemos en el bobinado X, aplicando Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que la I1 más esta I que se ha generado cuando hemos cargado el transformador, más menos esta I2 saliente, igual a 0. Por lo tanto, el valor de esa intensidad la tenemos aquí. Esta intensidad nos va a decir mucho respecto a una de las ventajas que tiene el autotransformador. Más adelante lo explico. Bien, vamos a ver qué pasa con las potencias. En este caso también consideramos que la potencia del primario es la misma que la del secundario. Es decir, que es un transformador, un autotransformador en este caso, que no tiene pérdidas. La potencia que vamos a tener en el primario, la misma que vamos a tener en el secundario. Aquí lo tenemos en esta fórmula. Bien, trabajo con la potencia secundario, V2 por I2. Potencia aparente secundario, V2 por I2. La I2 la obtengo de esta fórmula, la relaciono con la intensidad del bobinado común y con la intensidad por el primario. Obtengo esto. Es decir, la potencia la puedo dividir en dos partes. Tengo aquí dos sumandos, que es lo que tengo aquí abajo.
Bien, uno de esos sumandos me dice que es V2 por I1. Esta potencia que tengo aquí se llama potencia conducida y es la que va a pasar al secundario de manera eléctrica, por conducción. Y luego tengo la V2 por la I común del bobinado común. Esa potencia la llamo potencia inducida, es decir, va a ser la potencia que se va a transferir por inducción magnética, al igual que hacía un transformador. Vamos a analizar estas potencias y vamos a analizar esta intensidad que aparece aquí en el bobinado común. Como dije antes, mientras esté la relación de transformación en un entorno alrededor de 1, compensa la utilización del autotransformador respecto a la del transformador. Vamos a ver de qué manera. Si la RT, la relación de transformación, está en el entorno de 1, lo que me está diciendo es que el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario se aproximan, son cercanos. O también me está diciendo que los voltajes del primario y secundario son cercanos. O que las corrientes de secundario y corriente de primario son cercanas. Eso es lo que me está indicando que la relación de transformación está tirando hacia 1. Bueno, pues cuando la I2 y la I1 son cercanas, resulta que esta corriente que tengo aquí, la que aparece en el bobinado común de primario y secundario, se reduce. Entonces esa corriente va a ser reducida. Yo puedo utilizar hilo de menos sección para este bobinado. Eso ya me está diciendo que yo puedo ahorrar en volumen de la máquina. Puedo utilizar hilo de menos sección siempre limitado, por supuesto, de la intensidad que vaya a circular por el primario. Pero ese no es el problema, porque, como ya sabemos, si queremos que se mantenga la conservación de potencias, la I1 es la intensidad del bobinado primario, donde tengo aplicado el voltaje alto. Por lo tanto, esta I1 es relativamente baja. Y la I2, que es la que tengo en el secundario, donde tengo el voltaje bajo, la I2 va a ser alta, relativamente alta, para que se conserve, como digo, la igualdad de potencias. Pero eso no importa porque la I2, en este caso, no está pasando por el bobinado común. Por el bobinado común está pasando la I. Por lo tanto, no afecta el hecho de que sea alta la I2. De hecho, la I2 va a ser la suma de la I1 y esta I. Por lo tanto, efectivamente, puedo reducir la sección del hilo del autotransformador. Menos sección, hilo más fino, y encima sin bobinado secundario, pues obviamente la máquina va a ser más reducida que para un transformador de la misma potencia. Bien, vamos a analizar ahora las potencias. La potencia conducida es V2 por I1. Si aquí V2 lo sustituyo por su valor en relación o en función de la relación de transformación, obtengo esto. V2 es igual a V1 dividido la relación de transformación. Bueno, si ahora multiplico V1 por I1 obtendré la potencia del primario, que es la misma que la potencia del secundario. Bueno, pues resulta que para la potencia conducida, la que se transmite de forma eléctrica, tengo esta expresión. La potencia total dividido de la relación de transformación. Bien, ¿qué pasa con la potencia inducida? La potencia que se transmite como en los transformadores, por inducción magnética. V2 por I. Sustituyo la I por su valor que deduje al principio a partir de Kirchhoff. Opero con esta expresión. V2 por I2 menos V2 por I1. V2 por I2 es la potencia del secundario, que es también
la potencia del primario, repito. Y V2 por I1 es la potencia conducida, esta que tengo aquí, que había llegado a esta conclusión. Esta conclusión la pongo aquí. Bueno, pues saco factor común a S1 o S2, que es lo mismo, y me queda esta expresión que tengo aquí. ¿Qué me dice esta expresión? Me está diciendo que cuanto más se acerque RT, la relación de transformación, a 1, este término que tengo aquí entre paréntesis se hace más pequeño. Eso quiere decir que la potencia inducida cada vez se va a hacer más pequeña respecto a la potencia total. Y en eso es lógico. Vamos a verlo de forma práctica o más gráfica. Vamos a suponer que la relación de transformación vale 1. Este término de aquí sería 1. 1 menos 1, 0. Es decir, la potencia inducida sería 0. Bueno, eso es del todo lógico. Si nos fijamos, si RT vale 1, es porque, por ejemplo, V1 y V2 son iguales. El número de espiras del primario y secundario son iguales, las fuerzas contraelectromotrices son iguales, las intensidades son iguales. Es decir, el hecho de que yo ponga la relación de transformación como 1, lo que estoy haciendo es colocando el secundario entre el punto A' y el punto A. Aquí colocaría la carga, de tal manera que V1 fuera lo mismo que tengo en el secundario, V2. Obviamente, si tengo conectado aquí ya directamente a la carga entre estos dos puntos, ¿qué pinta todo esto aquí? No hace absolutamente nada. Por lo tanto, efectivamente, no hay ninguna transferencia magnética. Todo se está transfiriendo de forma eléctrica, con un circuito eléctrico normal y corriente. El hecho de que la relación de transformación sea 1, ya me lo dice aquí también. Toda la potencia conducida es la potencia que tengo en el primario. Toda va a ser conducida. Bien, bueno, pues cuanto más se acerque entonces la relación de transformación a 1, el circuito magnético va a ser más reducido. Este término de aquí, recordemos que se va a hacer más pequeño. El circuito magnético va a ser más reducido. Por lo tanto, eso va a implicar también menor volumen de esta máquina. Pero el circuito magnético no solamente va a implicar a lo que es la parte del hierro, es decir, la parte mecánica del núcleo, sino también va a afectar a el cobre, es decir, la cantidad de cobre que voy a necesitar para desarrollar el circuito magnético, es decir, a los amperios vuelta que voy a necesitar en este circuito magnético. De hecho, si comparo el cobre que voy a necesitar en un transformador con el cobre que voy a necesitar en un autotransformador para la misma potencia, pues resulta que la expresión sería que el cobre en el autotransformador sería igual que el cobre en el transformador multiplicado por esta expresión que tengo aquí. O sea, sustituyendo aquí cobre autotransformador y aquí cobre transformador. Lo cual nos dice que cuanto más se aproxime la relación de transformación a 1, menor es el cobre que necesito en el autotransformador. Bien, vamos a ver qué pasa si en vez de ser un autotransformador reductor, es un autotransformador elevador. Bueno, simplemente los cálculos se hacen de forma análoga como se ha hecho anteriormente. Lo que hay que prestar atención ahora es a los sentidos de la corriente y a la relación de transformación. En un autotransformador elevador, la relación de transformación va a ser menor que 1. En este caso, va a aparecer una corriente, la I1 llega al punto de la toma que tengamos en el bobinado, que va a depender de la relación de transformación, es decir, lo que queramos transformar. La corriente llega a ese punto y se va a dividir entre la intensidad de secundario y una corriente
por el bobinado común del primario y secundario. Lo mismo que antes. Si aplico Kirchhoff, la segunda, a este punto, a este nudo, pues obtengo esta expresión, que la I es igual a la I1 menos I2, a la diferencia. Bien, hago lo mismo ahora con las potencias. Igual que antes, igualdad de potencia. Bien, en este caso, en vez de trabajar con la potencia del secundario, trabajo con la potencia del primario. Trabajando con la potencia del secundario voy a llegar a una expresión que va a ser igual a esta, pero en relación con magnitud del secundario, y cuesta más ver o entender el proceso de cómo influye luego la relación de transformación en la reducción del circuito magnético. Por lo tanto, voy a trabajar con esta potencia del primario, que es igual que la potencia del secundario, como he dicho. V1 por I1, V1 por I1, la I1 la saco de aquí, o la saco de aquí, que es la misma expresión, y obtengo como antes dos potencias. Una potencia V1 por I2, que es la potencia conducida, y una potencia V1 por I, que es la potencia inducida. Bueno, pues operando de la misma manera que he hecho en el caso anterior, lo que voy a llegar a la conclusión de que la potencia conducida viene dado por esta expresión, la relación de transformación por la potencia total. Y la potencia inducida, la que se transfiere magnéticamente, va a venir dada por esta relación, la potencia total 1 menos la relación de transformación. Al igual que antes, si yo me acerco a 1 desde arriba, o sea, hay que darnos cuenta de que la relación de transformación, perdón, desde abajo la relación de transformación va a ser menor que 1. Voy a tener que cuanto más cerca esté de ese 1, más potencia de conducción se va a transferir y menos potencia magnética se va a transferir. De hecho, poniendo el mismo ejemplo que en el caso anterior, si la RT vale 1 por ese, o sea, 0, esta expresión sería 0, por ese 1, 0. La potencia por inducción sería 0. Eso es lógico, si RT vale 1 es porque estoy conectando el primario a este punto de aquí arriba. Es decir, la V1 y la V2 son iguales. Por lo tanto, toda la potencia irá directamente desde la fuente a la carga. O sea, no tendrá que pasar por aquí. De hecho, esto no pintará nada aquí. Serán pérdidas nada más. La potencia magnética que se va a transferir sería nula. Sin embargo, la potencia eléctrica sería la potencia total, la potencia de S1. Bien. Si partimos de un transformador monofásico y configuramos ese transformador para convertirlo en un autotransformador, es decir, eso es factible. Unimos dos de los terminales del transformador de forma adecuada y obtendremos un bobinado y otro bobinado, o lo que antes, uno que hacía de primario antes y otro de secundario. Bueno, pues ese transformador ahora lo configuramos como un transformador. Y comparando las pérdidas en un transformador cuando era transformador y ahora que es autotransformador, resulta que se llega a la conclusión de que en un autotransformador reductor la máxima transferencia de potencia se va a conseguir cuando la relación de transformación sea igual a 2. Y en un autotransformador elevador resulta que la máxima transferencia de potencia entre primario y secundario, se entiende, en un elevador va a ser cuando la relación de transformación sea de 0,5. Bueno, este estudio
lo tenéis en el libro, está hecho el análisis en el libro de electricidad básica para TMAs. Ahí se demuestra esto que acabo de decir cuando comparamos un transformador con su equivalente como autotransformador, realizado con los mismos elementos. Bien, los elementos característicos que tenemos en el transformador también van a ser elementos característicos o parámetros característicos del autotransformador. Es decir, aquí también tendremos una potencia de cortocircuito, es decir, una potencia que representa pérdidas en los elevadores y en los reductores. También tendremos un voltaje relativo de cortocircuito, tanto en reductores como elevadores, que también va a representar pérdidas. Bueno, pues la relación de la potencia de cortocircuito y del voltaje relativo de cortocircuito de un autotransformador respecto a un transformador, pues fijémonos que viene dado por las mismas expresiones que tuvimos antes para las potencias, en lo cual también llegamos a la conclusión de que cuanto más acerquemos la relación de transformación a 1, resulta que las pérdidas en el autotransformador se verán menores que las del transformador. Y lo mismo aquí. En este caso, con 0,5, fijémonos que tendríamos aquí que la potencia en un autotransformador sería justamente la mitad que en un transformador, las pérdidas de potencia. Y que el voltaje relativo de cortocircuito, que también representa pérdidas, pues también sería para una RTA de 0,5, pues también la mitad que en un transformador. Esto mismo se puede extrapolar aquí a los autotransformadores reductores. Bien, vamos a ver las aplicaciones que puede tener. No siempre tenemos que tener las conexiones del autotransformador tienen por qué ser fijas. De hecho, tenemos autotransformadores que se pueden considerar como potenciómetros de corriente alterna. Es decir, tiene un cursor en el cual, según la posición del cursor, tendremos un voltaje u otro. En este caso, es un transformador reductor. Partimos de un voltaje fijo en la entrada y en el secundario podemos variar ese voltaje. En los autotransformadores trifásicos, por ejemplo, se suelen utilizar para arranques de motores de inducción, de jaula de ardilla. Se aplica al estator el cursor y al principio en el arranque se le pone un bajo voltaje y a medida que va adquiriendo velocidad se le va subiendo el voltaje en el secundario. Es decir, con esto lo que se trata es de hacer un arranque suave e impedir ese golpe de corriente que dan los motores de inducción en la línea. Bien, podemos también tener un autotransformador con diferentes tomas, es decir, en este caso, en vez de ser una regulación continua de voltaje, lo que tenemos es una regulación por pasos de ese voltaje. Puede ser que ese voltaje sea 1, como hemos estado analizando, o tenga varias tomas. Eso depende de la aplicación. Bueno, pues este tipo, el de que solo tiene una toma, los autotransformadores con una toma son muy utilizados, por ejemplo, para electrodomésticos. Es de forma casera. Bien, se puede utilizar, hay aplicaciones en las cuales se utilizan transformadores, pero en vez de ser reductores, elevadores. Esos autotransformadores se sitúan al principio de la línea justamente para compensar las pérdidas que pueda tener una línea de distribución. Subiendo el voltaje al valor adecuado, pues se compensan esas pérdidas dependiendo de la carga que en un momento dado tenga esa línea.